En este mes inició la temporada de influenza y uno de los principales temores es que existan brotes de COVID e influenza en una misma persona. Para esto voy a conversar con Francisco Moreno, infectólogo del Hospital ABC. Me da mucho gusto saludarlo, doctor Francisco Moreno. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, gracias a ti por invitarme a participar en tu programa. Preocupado por lo que comentas. Así es. De hecho, ayer José Luis Salomía, quien es el director de infectología de la Secretaría de Salud, sí, de epidemiología de la Secretaría de Salud, dio a conocer el primer caso en una mujer. ¿Cuál es la sintomatología y cuál puede ser el futuro de las personas que puedan llegar a tener las dos enfermedades, doctor? Mira, incluso te cuento algo. Nosotros en marzo, que recibimos a los primeros pacientes que provenían del extranjero, tuvimos un caso de un paciente que tuvo la influenza que ocurrió el año pasado y que a veces se extiende hasta marzo, que tuvo la coinfección, es decir, influenza y COVID al mismo tiempo. Y hay un estudio que publicaron recientemente en una revista del Reino Unido, una revista muy importante, en donde evaluaron a muchos pacientes que tenían esa doble infección, y el problema es que la mortalidad fue 2 veces mayor que la del COVID. Es decir, la coinfección produce una mayor mortalidad. Por eso tenemos que estar tan atentos a cuidarnos una de ambas infecciones, porque las mismas medidas de prevención para el COVID sirven para influenza, pero además vacunarnos contra la influenza para tratar de evitar ellas. Eso es definitivo. Hemos visto que bueno, el protocolo de prevención contra el COVID funciona muy bien para lo que es la influenza. Sin embargo, estamos observando en ciudades como la Ciudad de México y otras partes del país que se ha vuelto completamente laxo todo este protocolo. Basta salir a las calles y ver que prácticamente ya tenemos una normalidad en las actividades. ¿Esto qué tanto puede complicar las cosas, doctor Moreno? Muchísimo, porque lo que tú me preguntabas hace un momento es imposible distinguir un cuadro de influenza de COVID. Los cuadros pueden ser totalmente iguales. Hay algunos síntomas que se pueden presentar más en unos que en otros. La pérdida del olfato es más común en el COVID que en el caso de influenza. El cuadro diarreico es más común en la influenza que en el caso de COVID, pero los dos pueden presentar exactamente un cuadro idéntico. Y el problema es que van a empezar a llegar a los hospitales sin diagnóstico pacientes que tienen influenza, que tienen COVID, que tienen otra infección respiratoria, y que cómo los vas a manejar, porque no los puedes meter en un área COVID si no tienen COVID, porque les vas a producir una nueva infección. Y no puedes meter a un paciente COVID a un área general, claro, porque entonces vas a contagiar a los de ahí. Ese va a ser el gran problema. Va a ser un reto muy grande para los trabajadores de la salud poder establecer protocolos de lo que hemos llamado aquí en el hospital área gris. Es un área en donde tienes pacientes que todavía no tienes definido a qué lugar deben de ir, porque si no vas a tener contagios otra vez de pacientes que tienen otras enfermedades y que llegan y que además agarran COVID, o subes un paciente con COVID a otro sitio. Podríamos pensar que en instituciones de salud privados, pues esos protocolos se van a poder realizar sin mayor problema, por las condiciones económicas y sobre todo porque no hay tanta afluencia de pacientes como en el sector salud público de nuestro país. ¿Usted consideraría que el sector de salud de nuestro país se encuentra lo suficientemente preparado para esta realidad, para estar atendiendo dos enfermedades que coexisten en esta temporada? La verdad no, y por eso hemos sido tan vocales, un grupo de científicos y de médicos del país, en el que necesitamos tener mayor número de vacunas disponibles. Se compraron 36 millones de dosis. Esos 36 millones de dosis van a producir una inmunidad en probablemente 20 millones de mexicanos. 20 millones de mexicanos es, si acaso, el 15% de la población general. Si no se vacuna más gente, si no se vacuna a la gente que aparentemente no es vulnerable, ellos van a seguir transmitiendo la enfermedad. Y como tú dices también muy bien, las medidas se han relajado, la gente da la impresión de que ya se le olvidó que existe el COVID, y pues hemos visto lo que ha sucedido con los pacientes COVID en los hospitales públicos. Las instituciones de salud grandes tienen esa capacidad, pero hay muchas clínicas que no tienen la capacidad, y entonces vamos a seguir teniendo estos problemas que nos han llevado a más de 82,000 fallecidos. Creo que es algo que, si no le ponemos remedio o buscamos formas de tratar de evitar que esto se siga propagando, estamos en problemas. Sí, sin duda alguna. Para finalizar, doctor, deme una opinión en lo personal
de la comparecencia de Hugo López-Gatell, que en él recae mucho de estos protocolos y de esta política para manejar la pandemia, la pandemia y la posible entrada de la influenza ya declarada en nuestro país. Una opinión de cómo le fue y cómo se comportaron los senadores que piden su renuncia. ¿Usted qué opina en lo personal? Mira, yo soy totalmente apolítico, yo no estoy con ningún grupo político. La verdad es que a mí lo que me interesa es la salud de México. Creo que en ese sentido lo que yo pediría es que los que están en la Secretaría de Salud no vieran intereses políticos, sino vieran el interés de salud de la población. Creo que ahí está lo vital. Si eres médico, tiene que ser primero la salud de México, después lo demás. Esa es mi sentir. Sí. Sé que hubo una crítica fuerte, pero creo que aquí también lo que tenemos que hacer es tener unión, porque si además de todos los problemas que tenemos, pelearnos entre nosotros, sí, esto va a ser muy complicado. Tenemos que ser muy congruentes con nuestros mensajes. Sí. Usemos cubrebocas. Esto no se ha acabado. No vayas a lugares concurridos. Lávate las manos. Mantén distancia. Si somos todos con el mismo lenguaje, podemos hacer que esto permee en la población. Vamos a dejar de pelearnos, vamos a tratar de hacer todos nuestro trabajo. Es la única forma de salir adelante. Le tomo su palabra, vamos a dejar de pelearnos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero por lo pronto del asunto de López-Gatell, ya me respondió. Verlo a él es un ente político y no un ente de salud como debería de serlo. Doctor Moreno, yo le agradezco mucho que me haya tomado esta comunicación y nos hablamos en una siguiente oportunidad, por favor. Con todo gusto. Gracias, que le vaya muy bien, hasta luego. Es el doctor Francisco Moreno, quien, bueno, es un especialista, es un infectólogo muy reconocido y, bueno, pues ahí están sus puntos de vista. Él pide que nos dejemos de pelear en el país y que nos pongamos a hacer unión todos para combatir al COVID-19.